Bueno, un saludo muy cordial para todos ustedes quienes nos observan y nos acompañan en este tercer día de cubrimiento por parte de Confama del Festival Gabo. Yo soy Juan Gabriel López de Confama y hoy vamos a continuar contándole las historias de lo que sucede en este festival donde está presente la Caja de Compensación, y por eso tenemos un invitado especial, Camilo Jiménez, director de Arcadia. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en este festival y en este stand de Confama. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y debo decir que para mí es un placer estar acá, no solamente porque soy periodista y el Festival Gabo es un encuentro de periodistas muy importante para Colombia y la región, sino también específicamente en ese stand de Confama, porque Confama y Arcadia trabajan desde hace un buen tiempo en una alianza que es muy poderosa y que es una alianza que como objetivo primordial tiene trabajar por la cultura. Entonces, pues estoy encantado de estar acá. Muchas gracias. Y vamos a hablar en esta oportunidad de Arcadia y uno de sus proyectos que está desarrollando aquí en el Festival Gabo, que es Radio Gabo, precisamente para que nos permita entrar en una conversación acerca de la radio, un medio bien importante en Colombia, un país tan rural, más importante en Antioquia también, que llega a las regiones, que llega y puede penetrar esas audiencias que muchas veces los medios tradicionales no pueden hacerlo tal como lo hace la radio. Entonces hablemos primero de Radio Gabo. ¿Qué es Radio Gabo y por qué se está desarrollando aquí en el marco de este festival? Bueno, Radio Gabo es parte de un proyecto de Arcadia que se llama Radio Arcadia. Radio Arcadia nació hace 2 meses en el Festival Petronio Álvarez, Cali. en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en Cali. Y nació allá porque nosotros en Arcadia tenemos desde hace varios años una línea de trabajo que es una línea de experiencias culturales. Y como parte de esa línea de experiencias culturales tenemos un proyecto que se llama Carpa Arcadia, que básicamente consiste en que nosotros complementamos una programación de un festival a través de un escenario propio y, pues como te digo, una serie de eventos propios. Queríamos hacer algo similar en el Petronio, pero ahí nos preguntamos, bueno, ¿será que el Petronio realmente necesita un complemento a su programación? O más bien, o sea, necesita un escenario más, necesita más artistas y más personas presentando lo que hacen, siendo que el Petronio consiste en eso. El Petronio son docenas, si no cientos de stands de artesanías, de comida, de biche, de peinados, de todo tipo de expresiones culturales y comunitarias del Pacífico. Entonces, pues esa reflexión nos llevó a pensar que lo que teníamos que hacer allá no era un escenario adicional, o sea, no era sumar un escenario al Petronio, sino más bien crear en el Petronio un espacio que nos permitiera sacar de ahí todo lo que está pasando y las conversaciones relevantes que pasan, que tienen lugar en el Petronio, y sacarlas y difundirlas por todo el país. Entonces lo que lograba hacer eso era la radio. Exacto, entonces por eso le cambiamos el concepto, ya no se llama Carpa Arcadia, sino Radio Arcadia, porque en principio la idea era hacer una gran cabina de transmisión, o sea, una gran mesa de trabajo que a la vez sea cabina de transmisión. ¿Dónde transmitimos eso? Lo transmitimos en el Petronio, lo transmitimos en semana.com, en arcadia.com, y eso fue en formato podcast. Y en radio lo transmitimos a través de las radios comunitarias que están asociadas a Contagio Radio. Entonces fue una estrategia muy linda porque fue una estrategia digital para llegarles a unos públicos específicos bastante masivos porque sale de semana.com, pero una estrategia también radial para llegarle a un público al cual muy probablemente ni Arcadia ni semana.com llega, que es al público comunitario. Entonces ahí nació Radio Arcadia. Y desde entonces se ha venido replicando de una manera muy armónica, digámoslo así, espontánea. La hicimos hace 10 días otra vez aquí en la Fiesta Libre de la Cultura de Medellín, en una carpa que tuvimos. Hicimos un programa de radio también ahí. Y ahora lo estamos haciendo aquí en el Festival Gabo con un nombre variado. No es Radio Arcadia, sino Radio Gabo, haciendo homenaje aquí al festival, y también porque estamos trabajando en alianza con otras instituciones. ¿Por qué la radio? ¿Por qué eligieron ese medio, pues, no otro? Básicamente, ese en el fondo, bueno, a ver, 2 cosas. Uno, yo creo que todos sabemos lo que la radio significa y todos tenemos una relación con la radio en el sentido en que sabemos que es un medio de información, un medio de comunicación que llega, o sea, que trabaja en nosotros de una forma distinta. La radio es un medio de comunicación que dispara la imaginación, y esa relación con la radio la ha tenido todo quien haya algún día estado en contacto con la radio, sea porque ha estado frente a un micrófono o porque la ha escuchado. Entonces sentimos que el nombre radio
hay que usarlo, o sea, que teníamos que usar el nombre radio porque inmediatamente iba a generar esa expectativa o ese vínculo, ¿sí? La persona iba a decir, qué chévere, voy a tener una experiencia sonora, ¿sí? Pues intelectual, informativa y demás, pero auditiva. Lo que pasa es que nuestro concepto de radio es más ampliado, es decir, nosotros no estamos haciendo radio en el sentido tradicional de la palabra, nosotros no tenemos ni antenas, ni tenemos una estudio, emisora, ya, o sea, ni tenemos nada, realmente no tenemos nada. Lo que sí tenemos es la capacidad de hacer podcast. Pero entonces nuestra idea no fue llamarlo Podcast Arcadia, sino Radio Arcadia, justamente porque preferimos más bien usar ese término, que es un término un poco más amplio, un poco más cercano a todos, y porque pues también es una forma de desafiar el mismo concepto de la radio, diciendo en general, radio es más allá de que sea a través de un transistor o que sea a través de un computador, es una experiencia sonora. Entonces, Radio Arcadia es una experiencia sonora digital, que a veces se va a Contagio Radio y ahí sí pues Radio, pero a veces simplemente termina escuchándose desde un computador. Pero entonces yo me quiero devolver a un pedacito de esta historia, que es cuando hablamos bien. Vamos en radio digital, pero vamos a la radio digital tradicional, y con un énfasis en la radio comunitaria o radio alternativa. Y ahí lo que me cuentas es que dieron la posibilidad de que en Cali estas emisoras comunitarias y alternativas estuvieran. Y nuevamente entonces retomar esto en cuanto a la importancia de la radio comunitaria, la importancia de la radio en las regiones, que penetra, que puede estar allí donde otros medios no pueden estar. ¿Por qué es tan importante pensar en radio y pensar en radio regional? No solamente radio tradicional de grandes cadenas, sino la radio más pequeña, que puede estar más cerca a las comunidades. Pues digamos, voy a usar una palabra que tú mismo ya usaste, que es penetración. Las radios locales, los esfuerzos comunitarios de comunicaciones muchas veces que se dan en radio son formas de acceder a personas que realmente no tienen cómo leer o consumir, sentir lo que hacemos. Más allá de que nos esforcemos mucho, ¿sí? O sea, en Arcadia tenemos una revista y tenemos redes sociales, tenemos una plataforma, tenemos estos eventos que te acabo de mencionar, tenemos nuestro vínculo fraterno con semana.com, y así todos sabemos que hay personas a las que no les estamos llegando. Vincularnos o asociarnos con radios comunitarias nos permite inmediatamente eso. Entonces, por un lado es penetración, alcance, y por otro lado yo pienso que también en estos ejercicios de comunicación con comunidades que viven en lugares alejados, no tiene que ser siempre un ejercicio de comunicación sobre temas, digámoslo así, que respondan a sus necesidades inmediatas. O sea, cuando hablamos en radio, por ejemplo, con comunidades, de nuevo, en regiones rurales, no tenemos por qué siempre estar hablando de los temas que siempre hablamos en esos esfuerzos para llegarles allá. Es decir, yo qué sé, conflicto, reconciliación, resiliencia, que son temas muy importantes, no estoy diciendo que no. Pero creo que también tenemos un deber de llevar a esos lugares temas del mundo y temas, pues en el caso de Arcadia, de la cultura. Creo que nuestro aporte al crecimiento de nuestras audiencias, nuestro aporte a la formación de criterios y demás, tiene que también ser un aporte desde nuestra capacidad de informar sobre cosas desconocidas. Entonces, este ejercicio de Radio Arcadia es un ejercicio que, claro, hablamos, yo qué sé, por ejemplo, en el Petronio, por supuesto, hablamos con líderes sociales de lugares específicos del Pacífico colombiano, pero también tuvimos una charla con un DJ británico. Y pues qué mejor que poder también llevar ese contenido y esas visiones a esos lugares recónditos. Creo que ahí también estamos aportando y construyendo mucho. Pero entonces, ¿cómo logramos que la radio sea también, pues nosotros en Confama hablamos mucho de la posibilidad, cómo logramos que la radio sea esa posibilidad precisamente de lo que estás hablando, de que la gente escuche otras historias, que no siempre le estemos hablando de violencia, de conflicto, de lo que está sucediendo, sino que puedan llegar esas historias posibles, historias donde realmente la gente se vea reflejada en ellas, que puede haber otro panorama, que puede pasar la página efectivamente, sobre todo en regiones donde, insistimos, la radio es la que llega y donde muchas veces escuchar otras historias es un poco complejo. ¿Cómo podemos lograr eso? Pues como más un consejo a periodistas regionales. Pues a ver, pues digamos que si un periodista que trabaja en una radio comunitaria escucha este programa, pues yo creo que se sentiría un poco agredido, si no al menos frustrado, si escucha que yo le diga que ellos tienen el deber de, no sé, escribir sobre temas que no tengan que ver con su región, sino sobre otros temas del mundo, sobre cultura, sobre bienestar, sobre, bueno, salud.
porque pues me dirán, no tengo los medios para hacerlo. O sea, justamente la situación crítica en la que estamos nosotros en muchas regiones alejadas de este país, alejadas pues de centros urbanos y demás, es que no tienen cómo acceder al mundo tampoco. Entonces, pues digamos, por un lado, si alguien escuchara esto, pues que se haga el esfuerzo, ¿sí? Que se haga el esfuerzo por ampliar el horizonte, pero yo creo que justamente ahí en las alianzas sí puede haber una solución o el camino a una solución más práctica, y es si las radios comunitarias no tienen la capacidad de crear esos contenidos y si nosotros no tenemos la capacidad de llegar allá, unámonos. Y eso fue lo que hicimos con Contagio Radio, justamente en el Petronio, ¿sabes? Fue decir, qué bueno sería que esos contenidos que estamos haciendo aquí en el Petronio no solamente les llegaran a los mismos de siempre, a los grandes consumidores de información de este país, que son los que vecinan semana.com y el tiempo.com y el espectador.com y todos estos y seguramente portales, esos sino que ojalá que vaya más allá. Y eso lo logramos haciendo una alianza con radios comunitarias. Entonces, yo creo que hay también una cosa interesante para los medios grandes, pongámoslo en términos, sí. o las corporaciones de ciudades, corporaciones de medios en ciudades, y es también de pronto relajarnos un poco y pensar que no solamente las alianzas son entre nosotros, sino con el otro, ¿sí? A eso iba, que seguramente esos que consumen semana.com, arcadia.com y demás son los mismos que consumen la radio grande y los que consumen las radios tradicionales. ¿Cómo una casa periodística como Arcadia, como Semana, en fin, la que quieras mencionar, puede acompañar a esas radios un poco más pequeñas, un poco más locales, a que estos contenidos sean más posibles y a que efectivamente se logre pues contar otras historias en los territorios? Bueno, pues primero que todo hay que generar encuentros, eso es lo primero, y pues hay que tener la voluntad para hacerlo. Ya la pregunta por los recursos es otra, pero hay que tener la voluntad para hacerlo, y esa voluntad suele faltar. En segundo lugar, tiene que ser un diálogo, no puede ser un ejercicio de llegar a imponer visiones de mundo y llegar a imponer cosas que podamos considerar nosotros como las técnicas o las formas establecidas de hacer periodismo. Creo que tiene que ser un diálogo, y creo que el fruto de ese tipo de esfuerzos conjuntos que pudiera haber entre radios comunitarias o medios comunitarios y medios no comunitarios, para que fuera realmente un resultado útil para ambas partes, tendría que ser el resultado, como te digo, de un diálogo. Eso implica que nosotros también, los grandes medios, los medios más grandes, que creemos saber muchas cosas, seamos autocríticos y nos digamos la verdad, y es, nosotros no tenemos ni idea de comunicación, por ejemplo, en zonas rurales. Qué bueno sería poder aprender de eso. Entonces yo creo que hay que generar los encuentros y tener la voluntad para eso, pero también en los encuentros que llegue a haber tenemos eso, o sea, de nuevo, eso tiene que surgir de un trabajo recíproco en el cual nosotros también estemos aprendiendo. Falta un poco más de acompañamiento de los grandes medios a los medios locales, a los periodistas locales, los que realmente están en regiones, los que se tienen que autocensurar de alguna manera por las condiciones de orden público o las historias que están sucediendo. Cómo ahí los medios grandes, tradicionales, pueden ser un apoyo también para estos medios pequeños o estos periodistas que están en los territorios, para que la radio regional no sea solo un asunto musical, sino que trascienda un poco más a los contenidos. Pues digamos que pues siempre, pues, o sea, vuelvo a mi tema de más temprano, hagamos alianzas y hagamos que esas alianzas sean realmente conversaciones auténticas, diálogos en ambas direcciones y demás, pero digamos que vamos a suponer que no las va a haber, ¿sí? Porque esa es la realidad, no las hay. O sea, el interés del medio grande de ciudad es el interés lamentablemente de una corporación, y una corporación no necesariamente ve oportunidades de crecimiento financiero o de generar márgenes de utilidades trabajando con radios regionales. Pequeña. Entonces ahí está difícil la situación. Hay en cambio otras estructuras que sí trabajan muy fuertemente en región y en zonas de difícil penetración, que son muy valiosas y quiero mencionar. Una es la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa. La FLIP tiene una red de corresponsales, que es una red de corresponsales que justamente está, pues digamos, sobre todo ayudando en términos de protección al periodista y de protección a la libertad de la información y de prensa, que eso es muy importante. La FLIP, por ejemplo, también ha detectado o ha logrado estudiar el panorama de medios en el país y concluir que hay grandes partes del país donde no se produce un solo contenido localmente, donde, por ejemplo, las únicas productoras del contenido local son radios del ejército o de la policía,
Y pues eso implica muchas cosas Sí, y tiene claro. muchos problemas. Entonces, pero digamos, ya entender eso es empezar a entender el país, ¿no? Y de sus complejidades también en la comunicación, o sea, en términos de medios de comunicación. Otra institución interesante ahí es una hija de la FLIP que se llama la Liga contra el Silencio. Esa Liga contra el Silencio, que es ya hoy en día es como un medio de comunicación, un equipo de periodistas con una directora y unos editores y demás que están trabajando en temas de autocensura, tiene, digamos, surgió de una idea muy bella, y es: si estamos viviendo en un país donde la autocensura está creciendo, generemos un medio o un espacio donde ese periodista que no puede hablar en su medio al menos pueda hablar anónimamente o a través de otros periodistas en un medio, pues digamos, con un alcance más nacional y demás. Entonces digamos como que ese es un ejercicio interesante, ¿sí? Si no podemos hablar de unos temas en unas regiones, o por censura o autocensura, busquemos plataformas en las ciudades con un poder de influencia y un impacto distintos, que al menos sean plataformas de distribución y publicación. Y eso es la Liga contra el Silencio. Y por último, pues creo que Consejo de Redacción, que creo que tiene un stand por acá con Deutsche Welle Academy, es también un ejercicio muy interesante, porque es un ejercicio, ahí sí, de formación en el marco de el diálogo. Es decir, Consejo de Redacción pues hace docenas de proyectos de formación en comunicación en región al año, pero lo lindo de Consejo de Redacción es que con los años ha logrado entender tan bien las necesidades y las formas de hacer periodismo y comunicación en las regiones, que hoy tiene un know-how brutal de cómo realmente eso es que se hace. Ese tipo de iniciativas son súper valiosas, y me parece que en medio de la situación actual necesitamos es más de eso que pensar que los grandes medios van a cambiar. Pues la radio como compañía, la radio como presente en las regiones, como un medio privilegiado también en diferentes espacios de Colombia, especialmente de Antioquia, es el tema que también pues queremos tratar en este Festival Gabo, y que Arcadia pues trae a través de su proyecto Radio Arcadia en una versión de Radio Gabo. Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto y gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, y los invitamos a que sigan conectados, porque Confama sigue presente aquí en el Festival Gabo. Bueno, y quien quiera escuchar Radio Gabo puede entrar a la página de Arcadia. Claro, no dijimos, ahí sí. está el mini site. En la página de Arcadia entonces pueden encontrar toda la información. Gracias, y los invitamos para que sigan muy conectados.